Hola fanáticos de la seguridad, mi nombre es Manuela Guarnizo y hago parte del equipo técnico de Cloud Seguro. El día de hoy hablaremos de incidentes informáticos y cómo podemos evitarlos. Además, haremos unas pruebas que nos acerquen un poco más a la realidad del tema. Así que, bienvenidos. Para entrar un poco en contexto, hablaremos sobre noticias falsas. Una noticia falsa es un contenido que presenta una mentira como una verdad. Estos son algunos de los ejemplos que actualmente, con la crisis que estamos pasando a nivel mundial, se han visto en diferentes campañas que envían por redes sociales. Hay varios ejemplos, como pueden ver ahí en las imágenes, entre ellos hay muchos que traen una URL agregada en esa noticia falsa. Hay, por ejemplo, bonos de gobierno, supermercados que deciden donar cosas, ofertas laborales, las campañas de Netflix, de cuentas gratuitas de Netflix, y entre esas URLs muchas veces direccionan a lo que es una encuesta o un formulario, la diligencia de un formulario en el que piden información sensible, o de igual manera descargan un archivo que puede traer un virus en él. Este es un correo que por estos días ha estado llegando a los diferentes usuarios que tienen cuenta en Microsoft, en el que se ve un contexto sospechoso, como por ejemplo el correo del que es enviado, la causa, la referencia y otros datos que se ven en él que son pues claramente sospechosos, además de los dos botones abajo de activar o eliminar cuenta. Ahora pasamos a otras cosas como lo que son amenazas de ingeniería social y amenazas informáticas, que son lo que pueden pasar o presentarse debido a una noticia falsa. Cuando se llena un formulario o se ingresan credenciales en una página que no tiene protocolo de seguridad y dejamos expuesta nuestra información sensible, dado como nombres, apellidos, cédulas, direcciones y demás, nos pueden hacer una amenaza de ingeniería social o nos podemos ver afectados por una amenaza informática que es un virus cuando descarguemos un archivo. Entonces, para hablar un poco, entre las amenazas de ingeniería social se encuentran el phishing, smishing, vishing y espiar. Entonces, el phishing tradicional consiste en copiar un sitio y robar las credenciales del usuario que se loguee en ese supuesto sitio. Y el redirector consiste en copiar varios sitios para robar las credenciales de los usuarios. El vishing consiste en suplantar un centro de atención telefónica para hacer un fraude. Hace poco se vio un fraude que se estaba viendo con unos ancianitos que llamaban a decirles que para que pues cobraran su pensión, que dieran su tarjeta y demás datos, que pues claramente una persona que no tiene mucho conocimiento ante el tema puede ser vulnerable. Luego hablamos de smishing, que es el envío de mensajes de texto informando a la víctima que ha ganado algo y que ingrese a una URL que agregan y pues claramente ya ahí estamos siendo víctimas. Y está el espiar, que es un ataque dirigido que lo que consiste es en recibir correos ya específicos, personificados, para comprometer el sistema o la red. Esos son los casos de ingeniería social más conocidos y que actualmente se están viendo, se han disparado a raíz de la pandemia y del teletrabajo que se está haciendo. Amenazas informáticas, todas son un malware. Un malware sabemos que es un programa malicioso que realiza acciones dañinas a un sistema. Entre esos malware existe el ransomware, que consiste en secuestrar la información de una organización, cifrarla y pedir un rescate en bitcoins para obtener de nuevo la información. Muchas veces no devuelven la información. Está el troyano, que es un malware que tiene la capacidad de controlar de manera remota un ordenador. Y está el gusano, que es aquel que tiene la capacidad de actuar y reproducirse muchas veces en el mismo sistema. Además, también se tienen otros malware como es el spyware, que es aquel que tiene como fin espiar a los usuarios y robarles los datos que pueden ser el historial de navegación, las cookies, las credenciales y demás. Y está el adware, que es aquel que muestra toda esa publicidad cansona en las diferentes ventanas cuando uno está navegando pues en Chrome, en Firefox o demás. Entonces, ahora que ya sabemos un poco más sobre qué es una noticia falsa y qué puede hacer una noticia falsa,
hablaremos sobre cómo detectar una noticia falsa. Entonces, hay que leer la noticia entera y no solo el titular, investigar la fuente donde ha sido enviada, buscar el titular en Google, verificar el contexto como la fecha de la publicación de la noticia, verificar quién envió la noticia y si las noticias normalmente citan cifras o estadísticas de investigaciones. Normalmente son más convincentes las noticias que vienen con estadísticas. Entonces, por eso es que es tan importante que aprendamos a distinguir las fuentes oficiales y la información veraz para así evitar la difusión de noticias falsas, sobre todo en esta época y por redes sociales, que es por lo que más manejamos. Además, la alta probabilidad de que detrás del mensaje que se haya enviado, la noticia falsa, se esconda un enlace malintencionado que pues derive a la descarga de un virus, como los que ya les mostré anteriormente, o direccione a una página fraudulenta. Entonces, ya que sabemos cómo detectar una noticia falsa, ahora hablemos cómo evitar esos incidentes de seguridad informáticos. Entonces, para comenzar, como se los he venido diciendo, actualmente por la crisis que estamos llevando, estamos en la necesidad de teletrabajar. Pero para eso debemos tener en cuenta ciertas cosas que nos van a ayudar a que nuestro trabajo sea un poco más seguro. Entre esas cosas está acceder a la información de la empresa haciendo uso de una conexión de red privada, una VPN, o redes Wi-Fi, como el WPA, que es el acceso Wi-Fi protegido que siempre debe estar activado, o tener nuestra contraseña con WPA2, que es el descifrado de seguridad. Informarse sobre todas las técnicas y novedades y lo que ha pasado con todo lo de técnicas de phishing, ingeniería social. Ingresar a una página que tenga implementado el protocolo de seguridad, el HTTPS, la SSL, que es el protocolo de seguridad, aunque actualmente se están viendo que también están suplantando páginas que tienen el protocolo de seguridad implantado. Usar programas que verifiquen si una URL es maliciosa o no. Hacer el uso de contraseñas alfanuméricas. Se recomienda que revisen cuáles son las contraseñas más comunes actualmente. Hay un top largo de cuáles son las contraseñas que más se utilizan y hay muchas contraseñas que vienen en dispositivos por default y que no son cambiadas, entonces tener cuidado también con eso y no colocar contraseñas que vayan muy relacionadas con cada uno de nosotros. Es importante también mantener todas las aplicaciones y sistemas actualizados. Hacer un uso de un antivirus que realice un monitoreo sobre los archivos que se deben descargar para evitar que traigan un malware. Realizar periódicamente copias de la información y preferiblemente subirlas a la nube. O guardarla en un disco duro externo, tener diferentes copias sobre nuestra información. Analizar los correos que son enviados por remitentes desconocidos antes de abrirlos. Y ahora que estoy mencionando los correos, quiero hablar también sobre unos consejos que se deben tener, o sea, importantes que se deben tener en claro. Por ejemplo, poner contraseña a los documentos que contengan información sensible y enviar la contraseña por otro medio. De igual manera, si se va a hacer un comprimido, también cifrarla, o sea, ponerle contraseña y enviar la contraseña por otro medio, no en el mismo correo. Esos son algunos de los consejos como prácticos para hacer el envío de correos electrónicos por estos momentos. Entonces, ahora que ya les di como estas leves recomendaciones, vamos a hablar un poco sobre cómo evitar pues que nos tengamos riesgos, tengamos incidentes informáticos. Entonces, ¿cómo saber si un sitio web es seguro? Aquí pues claramente hay más herramientas, pero yo voy a nombrar para Chrome y para Firefox, esos dos navegadores, donde pues hay un paso a paso para evitar y saber si un sitio web es seguro o no. Entonces, actualmente pues los navegadores incluyen funciones de seguridad para aumentar la protección. Estas herramientas pueden bloquear las ventanas emergentes, lo que yo les decía anteriormente que era un adword, e impedir la descarga maliciosa y controlar que los sitios puedan acceder a tu webcam, micrófono y demás. Entonces, para Chrome, están estos pasos y para Firefox están estos pasos ahí mencionados. También existe una herramienta que se llama Google Safe Browsing, que lo que hace es una herramienta que se descarga y lo que hace es proteger al usuario cuando intenta navegar en un sitio peligroso o cuando va a descargar un archivo malicioso.
También existe una extensión llamada WAT, Web de Confianza, que califica la reputación de los sitios web. Esto es, pues, estoy hablando para Chrome, ¿no? Esa última herramienta. Y pues claramente buscar el S en las páginas, el HTTPS, que es el protocolo de seguridad, el SSL. Bueno, entonces, ¿cómo analizar una URL, una IP, un dominio o un archivo? Entonces, para comenzar, debemos confirmar la veracidad que tiene un dominio de una página. Y para eso podemos hacer uso del comando whois desde consola y verificar lo que nosotros creemos que es el dominio de una página y saber si sí está registrado. Después de eso, por medio también de consola y del comando nslookup, podemos verificar el dominio y la IP que va asociada a ese dominio. Y ya después con eso podemos analizarlo por medios de diferentes herramientas. Herramientas como por ejemplo IP, por medio por ejemplo de VirusTotal, la IP para saber la ubicación geográfica, y o la URL la podemos analizar por VirusTotal o URL Void. Entonces acá es donde les voy a dar un breve ejemplo. Entonces tenemos estas tres URLs. Vamos a empezar con esta primera y vamos a ir a VirusTotal. VirusTotal es una plataforma en la cual se pueden cargar archivos, cualquier tipo de archivo, para verificar si tiene algún virus, si ha sido catalogado como malicioso. Se puede también analizar una URL o se puede analizar también una IP o un dominio. Entonces, en este caso lo vamos a hacer primero con una URL, que fue la que ya les mostré, y verificar que en este caso lo que hace VirusTotal es mostrarnos un resultado de diferentes antivirus donde nos dicen si está limpia o no, y unos mensajes de comunidad donde de pronto detallan un poco sobre si es o no es vulnerable o que han salido como resultados. En este voy a cargar un archivo que yo ya tengo por defecto aquí creado, que solo es un Word que dice hola, y pues claramente como no es malicioso pues no sale nada. Y en este caso, en esta parte, lo vamos a hacer por una IP cualquiera. A ver qué, y bueno, por ejemplo, esta 111 nos dice que hay un malware, como hay otras que nos dicen que están limpias. Lo mismo, URL Void, vamos a pegar la URL que les mostré anteriormente, a ver qué nos dice. URL Void nos muestra la IP, la ubicación del servicio y un whois, como para buscar el dominio, como les decía anteriormente, y nos dice que de 35 antivirus esta URL está limpia. Pero si hacemos que esta URL sí es maliciosa y la ponemos acá, automáticamente nos dice que es maliciosa, que es sospechosa, que puede ser un malware. Otras nos dicen que es limpio. Por eso es que normalmente se deben hacer diferentes análisis. Vamos a ponerla acá. Acá también nos muestra que 7 ha sido detectada, ha sido reportada. Acá podemos ver más a detalle qué nos dice sobre esta URL. Y de igual manera quiero mostrarles esta noticia falsa que está llegando ha sido transmitida por páginas como WhatsApp, por redes sociales como WhatsApp y Facebook, y es catalogada como phishing. Es donde nos dicen que se necesitan empleados de manera urgente. Ya aquí por la URL podemos ver que es un poco ya como sospechosa, porque pues ese shay.ga al comienzo, ya por ahí uno ya empieza a descartar. Entonces esta es una última que está llegando y está siendo enviada a diferentes redes sociales, y le vamos a hacer la prueba también aquí por VirusTotal para verificar su procedencia, y nos dice que hay un spam, que es un phishing, que está sospechosa. Entonces ya eso nos da un acercamiento, una alerta. Esta, por ejemplo, quería mostrarles esto. ¿Se acuerdan la segunda? Bueno, esta nos dio una IP que es esta 81.171.8.143, y vamos ahora a hablar de GeoTool, que es una herramienta que nos da una ubicación con coordenadas, y por medio de Google Maps podemos buscar esas coordenadas y dar con un sitio. Entonces acá copiamos esa IP, le damos a enviar y a ver dónde nos muestra. Entonces mira, por acá nos dice que está en el continente Europa, nos muestra más o menos sus coordenadas. Son unas coordenadas de un rango largo, no son pues
específico el lugar, entonces para tener eso en cuenta. Sigamos otra vez por aquí en nuestra presentación. También IP Tools, que es una herramienta, es una app móvil que se puede descargar en los dos sistemas operativos, y lo que hace es permitir localizar una IP geográficamente para averiguar información sobre su precedencia. En este caso, esta es la IP que yo tengo en mi internet, en mi red, entonces es la que me da desde mi celular, y acá me dice pues la ciudad, la región y pues las coordenadas también para poder ser buscadas por Google Maps. Y bueno, pues espero les haya gustado este video, les haya sido útil, hayan aprendido diferentes cosas. Y nada, no se olviden contactarnos, seguirnos en las diferentes redes sociales, y pues nos vemos en una próxima. Hasta pronto.